Hoy le voy a resumir parte de mis 6 años de experiencia en temas de cultivo de TG vegetales. Aquí les quiero regalar un esquema en el cual les va a ayudar bastante para poder ustedes comprender cómo propagar cualquier planta en el laboratorio. Aquí tenemos un esquema en el cual te voy a detallar lo que te estaba mencionando. Cualquier planta se puede establecer en laboratorio. Por la parte de arriba tenemos todos los grupos de plantas. Por la parte izquierda tenemos que considerar 3 puntos que son la propagación de cómo se dan estos cultivos, qué parte exactamente tomar en el laboratorio, la tasa de clonación, cómo influye bastante la multiplicación para poder obtener cantidades de plantas, y la contaminación, que cómo afecta en sí el tema de los hongos, las bacterias, qué planta o qué cultivo específico tiene mayor contaminante. Tienes que tener claro o tienes que ser muy observativo que las plantas que se propagan, hablo de la forma sexual, en el vivero son parecidas a cómo se propaga también o cómo se puede establecer en el laboratorio. Partimos, por ejemplo, de plantas carnívoras. Estas plantas, como la Dionaea muscipula, tienen trampas, que son brazos largos, que parte de un solo punto, en el cual estas trampas terminan en forma de boca, que tienen bocas. Son las llamadas Venus atrapamosca, muchas veces, en nombre común. Bien, estas, por ejemplo, ¿cómo se propagan en el vivero? Pues si tú tomas este brote, no tiene yemas, estos brotes, pero aquí al final tiene una especie de un bulbo, o sea que todos los brazos están conectados. Entonces, esto jalarías cuando la planta tiene generalmente 2 años de edad, una planta grande, y te llevas lo que se llama un esqueje. Este esqueje, que contiene acá su boca, es lo que se siembra en un tupper con sustrato, y de aquí es donde que van a nacer los nuevos clones. De esta forma, como se da en el vivero, es parecido a la propagación en el laboratorio, igualito. Entonces, estos son de forma por esquejes. También existen otras especies como las dróseras, que es en forma de tentáculo, las capensis, las barbadensis, las patulata, que estos tentáculos también se pueden propagar por semillas en el laboratorio. Y bien otros como son los que es jarrones, que es igual propagación por yemas. Entonces acá tenemos 3 tipos de propagación para las plantas exóticas o carnívoras: esquejes, yemas y semillas. Seguimos con las leguminosas y tuberosas. ¿Cómo se propagan estos cultivos que generalmente pues duran el periodo en sí 3 meses, 4 meses? Hay que detectar acá dónde están ubicados las yemas. Entonces estos cultivos suelen tener brazos en los cuales tienen foliolos, conjunto de foliolos, y pues entre esta hoja y el tallo está la yema. Entonces estas yemas son los que se propagan. Puede propagarse por yema, puede propagarse también por segmento nodal, que es un pedacito de este tallo quitándole las hojas con una yemita, o puede propagarse por semilla. Esos son tus 3 tipos de propagación en el caso de las leguminosas, como garbanzo o menestras, por ejemplo, ¿no? Tenemos también la papa, por ejemplo. La papa, que tiene un montón de yemitas, se propaga estas yemitas. Esas yemitas son propagadas en papa. Cuando mencionamos el tema de flores, por ejemplo, nos referimos a las orquídeas. Estas orquídeas son así, como forma de cartuchos, que contienen acá estos cartuchos. Entonces lo que se propagaría son embriones o las semillas que contienen de esos cartuchos. Generalmente las orquídeas, lastimosamente, pues en la naturaleza casi el 20% nada más germina de estas especies y el 80% se pierde. Por esa razón es casi obligatorio hacer el uso de laboratorio para orquídeas. Las demás flores, pues como rosas, por ejemplo, se buscaría si tuviera yemas. Si estas rosas, entre sus foliolos, entre sus hojas, pues tiene tallos, se podría propagar, por ejemplo, por segmento nodal, por yemas, por semillas, embriones. Esos son sus tipos de propagación. Hablamos ahora de arbustos, berries, aquí el mundo de los berries, lo que es la frambuesa, la zarzamora, bueno, es un árbol, vamos a detallar más adelante. La fresa, por ejemplo, ¿no? La fresa que se propaga en el vivero por estolones. Entonces en el laboratorio se cogería, de los berries se cogería semillas y se cogería segmentos nodales y yemas, en el tema de la fresa, por ejemplo, ¿no? Que la fresa tiene así, tallos largos, una base,
y sus hojitas. Luego tenemos lo que es plantas rastreras, como en el caso de la vid. La vid no es un árbol, es una planta rastrera que pues es ayudado en sí por palos que le dan guía para que esta planta se sostenga y pueda seguir todo su sarmiento y pueda seguir su producción. Entonces acá tenemos a la planta de vid. Esta planta de vid, ¿cómo se propagaría? Ahora, igual se puede propagar por segmentos nodales y por yemas. ¿Cuál es el punto acá de la vid? Plantas como la vid, menciono eso, un tics, plantas como la vid y plantas como el cítrico tienen mucha cantidad de virus. La planta de vid se dice un reporte por una entidad del Estado que carga más de 60 tipos de virus, de los cuales 6 de ellos son muy agresivos. Entonces, en estos cultivos exactamente, ya estamos entrando al tema de los frutales, tiene que propagarse ahí por yema, y acá entramos a ver el tema del meristemos. Luego seguimos otra Cactácea, por ejemplo, ahora el tema del boom de los superalimentos, lo que es la pitahaya. Entonces la pitahaya viene así, son como tallos que va saliendo brazos, y estos brazos tienen un montón de espinas. Su propagación sería por esqueje, como se da en el vivero, por esqueje, y entre estas espinas pues contiene la yema, en sí que de ahí brota otro esqueje, o también sería por semillas si se quisiera sacar variedades o hacer estudio e investigación. O también se podría cortar solamente ese pequeño yema que trae ahí, se propaga por yema. Entonces sería por yema, por semilla, por esqueje. En el caso de la vid se resalta más el meristemo. Tenemos plantas frutales. El mundo de las plantas frutales es muy bonito. Se dice que no hay muchos expertos en sí en plantas frutales por lo complicado que es. Ahora vamos a entrar a esto. El tema de las plantas frutales, por ejemplo, el palto, ¿no? ¿Cómo se propagaría? Palto. Entonces, palto, pecano, pacae, mango. Estas plantas se tiene que tomar segmentos nodales, se tiene que tomar yemas y se tiene que tomar meristemos. Esos son sus tipos de propagación para poder hacer una limpieza, sobre todo de enfermedades. Plantas leñosas, como por ejemplo frutos carosos, como ejemplo el cerezo, o lo que está hablando también lo que es la mora, ¿no? Estas plantas, entonces esas plantas ya son árboles igual, árboles frutales, también meristemo, yema, segmentos nodales, eso sería su tipo de propagación. Plantas forestales, por ejemplo algunas plantas que están en peligro de extinción, árboles grandes que tienen más de 20 metros de altura. Estas plantas, como son quizás de muchos años, entonces se puede propagar por estolones que se encuentran en la base, se puede propagar estolones o esquejes, vamos a ponerlo acá, esquejes, o semillas también se puede propagar por semillas, y acá entra el tema de las hojas, se puede propagar por hojas. Este tema de las hojas también trae mucho acá en el tema de los ornamentales, que me faltó acá, vamos a ponerle acá ornamentales. Ornamentales como por ejemplo la violeta africana, la peperomia y otras plantas muy bonitas cotizadas por el tema de sus hojas. Estas plantas ornamentales se propagan mucho por hojas. Hay plantas que simplemente con caer su hoja al suelo ya generan raíces acá. ¿Por qué se da este crecimiento de raíces, manifestación de raíces, y acá de una vez crecen las plantitas? Porque quizás en su sistema tienen mucho contenido de auxinas, que esto es lo que produce un regulador, una hormona que active que de esta hoja se convierte en planta. Y hablando de los reguladores de crecimiento, vamos a entrar ahora a ver a la taza. Estos son tipos de propagación que pueden tomar en cuenta de diferentes cultivos. Ahora vamos a ver la taza. Si vamos a establecer en el laboratorio, y esto se va a convertir en vitroplantas, que vienen a ser así, ¿cómo yo sé cuánto de taza, qué quiere decir eso? ¿Cuántos clones voy a tener de estas plantas? Se dice que si tú siembras una plantita, que es un explante, de uno puedes obtener miles de plantas. Esto es gracias a la totipotencia celular, la capacidad que se tiene de estas células que están dentro de poder regenerarse y poder seguir clonando. ¿Cuántas veces se puede clonar una planta? Pues n veces, en línea de tiempo. Puedes clonar
y volver a clonar estas plantitas. ¿Ya? Entonces eso viene a ser tasa. Tasa viene a ser es de que si yo siembro uno, al mes siguiente me salen 4, al otro mes me salen 16, al otro mes me salen 64 y así. Entonces mi tasa viene a ser de 4. De 4 es mi tasa. Entonces, ¿qué cultivos tienen más tasa? O sea, mayor número de clones por unidad de planta. Entonces, esto está basado mucho a cómo es el cultivo. Generalmente las plantas menores o plantas pequeñas, arbustos, tienen mayor clonación. Yo tengo una experiencia con las plantas carnívoras, por ejemplo, el caso de la drósera. La drósera, en el laboratorio, no es necesario ni siquiera utilizar reguladores de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en las etapas de micropropagación, haciendo acá un paréntesis antes de tocar esto, en las etapas de micropropagación que se da, ya tenemos videos respecto a esto también si quieren saber más, no es necesario aplicar estos nutrientes específicos, estos reguladores de crecimiento que se refiere, para que pase de etapa a etapa, en el caso de las dróseras. Estas dróseras sin reguladores de crecimiento ya llenan el frasco, llenan cantidad de frasco, sin necesidad de reguladores de crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que estas plantas menores en su sistema cargan en sí todo este tema de las auxinas. Así también puede ocurrir con las dionaeas y otras plantas menores. Por ejemplo, también el tema de la papa. Se sabe mucho que la tasa de la papa es muy alta, es bastantes clones que se puede sacar. El tema ahí es cómo poder establecer, o sea, la contaminación. Partimos acá. Vamos a ponerle más abajito. Contaminación. Bien, entonces seguimos acá. Por ejemplo, los berries tienen tasa alta. Estas son más. Estas son más. Aquí ya vamos entrando a menos. Acá ya vamos entrando a menos. Acá ya vamos entrando a menos y a menos. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que saco menos clones, quiere decir que es más dificultoso elevar la tasa, la clonación, en cuanto a plantas frutales. Por ejemplo, el palto. Tú siembras una planta de palto y solamente te sale 3 clones nada más. ¿Por qué? Porque es un cultivo recalcitrante. Entonces, desde su sistema no permite que se den esas clonaciones. Aquí es donde ocurren más problemas en el tema de frutales. ¿Por qué razón? Entramos acá. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, oxidaciones. Hay oxidación, hay fenolización de estos tejidos que impiden que eleves la tasa, sigas clonando mayor cantidad. No hay revitalización de estos cultivos. Por ejemplo, tú siembras acá una plantita y sigue su clon. Esta plantita es así grande. Por ejemplo, en el caso del cerezo. El cerezo, la primera planta que se siembra es grande y de acá abajo le sale su clon. Cuando tú lo separas tendrías acá el clon pequeño, el otro clon, y tendrías este inicial grande. Entonces esto ya no lo puedes regresar acá. Esto ya tiene que salir afuera para poder enraizar. Sí, hay dos cosas acá que puedes aplicar simplemente. Lo sacas para enraizar como una etapa, o lo cortas en dos y lo conviertes en segmento nodal y te sirve como para generar yemas y volver a hacer esto, pero ya no sería una planta. Eso es lo que se hace, no se puede revitalizar. En cambio, el arándano, que es una planta arbustiva, las plantas arbustivas, arbustos, el arándano en cambio es así. Y cuando se clona el arándano, este es el principal, y salen sus clones, y tú lo separas, está el clon, el otro clon, el otro clon, el principal. Entonces tú puedes hacer cortes horizontales y puedes esto otra vez así. Entonces digamos que la planta se está revitalizando y sigues la cadena. Y prácticamente se pierde el original. No sabes, ya no ni siquiera podrías sacarlo, seguirías clonando. Esto no ocurre para el cerezo, no ocurre para la nuez, para el palto, para el pecano. El tema de los cultivos tropicales, por ejemplo, el banano, la piña, la palma datilera. Aquí me había olvidado, por ejemplo, cómo propagar la palma datilera. Vamos a poner por acá.
La palma datilera pues tiene así, ¿no? Sus tallos como si fueran así va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, y acá sus ramas son así. Entonces, si ustedes se dan cuenta en sus ramas, no trae yemas, parece que no trajera yemas. ¿Cómo se propaga la palma datilera? De hijuelos, de estos hijuelos que están acá. Igual, entonces, cuando hablamos ahora de contaminación, ¿quiénes contaminan más, quiénes menos? Generalmente hay más contaminación en este grupo de plantas, los que están más enfocados a plantas frutales, plantas leñosas, plantas forestales. Estas plantas que, por ejemplo, son inmensos árboles y se toman solamente hojas para poder propagar, entonces estos tienen mayor cantidad de contaminantes, hablamos de hongo. Entonces aquí está más, aquí es más, aquí es menos, aquí es menos y aquí es menos. Entonces, dependiendo de estas evaluaciones, puedes considerar para poder propagar cultivos en laboratorio. Si quieres ver el contenido completo de este video, dale clic al enlace. No te olvides suscribirte, comparte y nos vemos en el siguiente video.